Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor acerca del motivo de nuestra celebración en esta mañana, el cual es la familia, particularmente las madres y abuelos. Los niños y sus hijos han estado preparando algo muy significativo para ustedes, madres y abuelas, y posterior a la predicación ellos regresarán y harán su presentación y también les entregarán unos significativos regalitos. Algunos ojitos se abrieron así como qué bueno, ¿verdad? Que recibamos de vez en cuando regalitos. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de este domingo por la mañana, que nos regalas el poder juntarnos para estimularnos unos a otros, al amor, a las buenas obras, para alegrar nuestros corazones en tu presencia. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias por cada persona que está en este lugar, niño, joven, adulto, muchas gracias. Y la vida de cada uno de ellos y de todos nosotros la presento y la presentamos delante de tu trono. Ese trono tuyo, Señor, que es un trono de gracia y de misericordia, desde el cual nosotros recibimos toda la gracia y toda la misericordia que necesitamos cada día, día tras día. Y hoy te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, desde ese trono de gracia, tú envíes tu gracia, tu ayuda poderosa, tu ayuda oportuna, suficiente, para todo aquel que en esta mañana esté presente aquí o no esté presente acá, esté afligido por algún motivo, en su corazón o en su cuerpo. Pedimos, Señor, tu socorro, pedimos tu ayuda, Padre, que en el nombre de Jesús, Padre, tú nos libres de toda aflicción, del corazón, del cuerpo. Te lo suplicamos, Señor, te lo suplicamos, que en esta mañana, Señor, tú traigas renovación de la confianza, renovación de la esperanza, renovación del amor por tu espíritu en nuestros corazones. Nosotros te necesitamos, Señor. Nos ponemos bajo tu cuidado, el cuidado de nuestro Padre, quien nos ha dicho: no les dejaré, no les desampararé, yo estoy contigo, yo te ayudaré. Gracias, Señor, porque estás con cada uno de nosotros y porque estás siendo en esta mañana, Señor, muy oportuno y muy propicio a cada uno en su necesidad, en su aflicción. Y gracias porque cada uno de nosotros veremos tu gloria en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos por esto. Bienaventurados los que lloran, dice tu palabra, pues ellos serán consolados. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, tome la Biblia en sus manos y ábrala en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a hablar a través de estas tres cartas, las que son llamadas cartas pastorales, primera y segunda Timoteo y Tito. Son las cartas que hablan de una manera muy práctica acerca de la iglesia, y es interesante que estas cartas que hablan de una manera muy práctica acerca de la iglesia nos hablan también bastante acerca de la familia. He titulado la enseñanza de esta mañana: vivamos a Dios en casa. Vivamos a Dios en casa. Dejémosle entrar. Vivamos a Dios en casa. Dejémosle entrar.
Hace muchos años, en el comienzo de mi caminar con Jesucristo, algunos aquí vivieron también esa experiencia y la vivieron aún conmigo. Llegaron a esta ciudad unos hermanos misioneros. Ellos venían en 2 barcos. ¿Sí recuerdan esos barcos que llegaban aquí a Las Flores? El Dulos y el Logos, ¿verdad? Logos. Y venían esos barcos con muchachos, hermanos y hermanas de todo el mundo, yendo de puerto en puerto, de ciudad en ciudad, enseñando la palabra de Dios, compartiendo sus vidas y compartiendo canciones. Recuerdo una canción que en ese tiempo aprendimos de ellos y que para mí fue muy significativa, y creo que la cantaba contigo, Chachi, que dice, baja a Dios de las nubes. Baja a Dios de las nubes. ¿La recuerdas? Todavía por ahí se canta, ¿verdad? Sí. Baja a Dios de las nubes. Esa canción para mí fue muy significativa, porque me ayudó a comprender el tipo de relación a la que Dios me estaba llamando cuando todavía era muy joven. Baja a Dios de las nubes y llévale al lugar donde tú trabajas. Por ejemplo, decía, saca a Dios de los templos, saca a Dios de los templos. Y decía, y llévale a la plaza del pueblo, al mercado del pueblo. O decía cosas como esta, quita a Dios de los cuadros, quita a Dios de los cuadros y grábale muy dentro de tu corazón. En ese tiempo la cantaba y la cantaba muy bonito. Yo solía cantar bonito, ya eso es otra historia. No, ahora viene un evento. Cantábamos con Chachi, muy bien. Deja a Dios entrar en tu casa, vive el amor de Dios en tu casa. Primera de Timoteo o Primera a Timoteo capítulo 5. Primera a Timoteo capítulo 5. Esperemos que me llegue el agüita. Primera Timoteo capítulo 5, verso 3 al 8. Leo, dice así, capítulo 5, versículo 3 hasta 8. Honra a las viudas que en verdad lo son, porque si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos, ¿quiénes estos? Los hijos y los nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y esto es lo agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha guardado y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para quienes, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta sección que acabamos de leer de la Escritura, podríamos ponerle el título de la espiritualidad doméstica. La espiritualidad doméstica, o en casa, o en familia. La instrucción que nos da la palabra del Señor aquí, y que es dada particularmente para los hijos y para los nietos, y para los hijos y nietos cuya mamá o cuya abuela es viuda, ¿verdad? Muy particularmente la instrucción, el mandamiento es para hijos y nietos
cuya mamá o cuya abuela es viuda. Y lo que dice, en primer lugar, es que estos hijos y estos nietos deben aprender. ¿Cierto? Versículo 4. Aprendan. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto. Es necesario que aprendan. Es necesario aprender. Y es necesario que aprendan. Y es necesario aprender ¿qué cosa? Es necesario que aprendan a ser piadosos. ¿Con quiénes? Con su propia familia. ¿Qué importancia debe tener esto en la vida de los hijos y de los nietos? ¿Qué importancia debe tener esto de la piedad practicada con su propia familia? Debe tener la máxima importancia, porque esto es lo bueno y esto es lo que agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que aprendan estos primero. Aprendan estos primero a practicar la piedad en casa, con su propia familia. ¿Qué es lo que entonces necesitamos enseñar? ¿Y qué es lo que necesitamos aprender? ¿Qué es lo que necesitamos enseñar y qué es lo que necesitamos aprender? Pues necesitamos enseñar que la piedad se practica primero en casa. Que la piedad se practica primero con tu propia familia. Cuando la Escritura nos habla de la piedad, término que nos lleva más como un contexto religioso católico, porque no usamos entre nosotros el término piedad, pero la piedad es lo que nosotros llamamos la espiritualidad. Practicar primero la espiritualidad en casa. Es necesario que aprenda que primero la espiritualidad se practica en casa, en las relaciones, en el trato entre los miembros de la familia. La espiritualidad no es otra cosa sino que practicar el amor, por ejemplo, practicar la fe, por ejemplo, practicar la paciencia, por ejemplo, practicar el perdón, practicar el servicio. Eso es practicar la espiritualidad, eso es practicar la fe. Primero, en tu propia casa. Como esposos, como padres, hijos, hijos, padres, hermanos. Y una manera como acá particularmente el apóstol Pablo le dice a los hijos y a los nietos que es necesario que practiquen la piedad para con sus madres y abuelas viudas, es recompensándoles. Es decir, haciendo provisión para ellas cuando ya están en una condición de necesidad. Aprendan a recompensarles. Y esa es una manera de practicar la piedad, practicar la espiritualidad primero con los de tu propia casa, tu propia familia. Pero debe llamarnos la atención que el apóstol Pablo nos diga, que esto es algo que es necesario aprender. Y por lo tanto, obviamente, en primer lugar, es necesario enseñar. Bueno, tal vez la realidad detrás de este mandamiento de que es necesario aprender y por lo tanto enseñar, es que nosotros somos más dados
a practicar la piedad primero afuera de casa. Somos más dados a practicar la espiritualidad primero afuera y no adentro. Dígame si sí o si no. Que a usted le es más fácil o usted es más dado, más inclinado a practicar la espiritualidad o la piedad el domingo por la mañana de 9 a 12 de esa puerta para adentro, que en 3 semanas de la puerta de su apartamento, de la puerta de su casa o de la alcoba matrimonial para adentro. Y eso tiene que ver con una lucha que tenemos nosotros en cuanto a las inclinaciones de nuestro corazón, y es que nosotros obramos mucho por o para ser vistos, obramos mucho buscando el reconocimiento, el buen nombre, la buena imagen, la popularidad. Entonces nos gusta que nos vean bien, nos gusta que nos vean piadosos, nos gusta que nos vean espirituales. Y si en la casa no nos mostramos tan espirituales o tan piadosos, esto no es tan importante. Lo importante es que allá afuera sí me vean espiritual y piadoso. Ahora, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, consciente de esa realidad humana, nos está diciendo: estamos totalmente equivocados. Primero, la piedad y la espiritualidad se practica en casa. Y esto es lo bueno y esto es lo que agrada a Dios. Tal vez hay otro motivo por el cual practicamos menos la espiritualidad o la piedad en casa. Y tal vez porque es más difícil. Tal vez porque es más difícil. Porque nosotros, de nuestra familia, de los más cercanos a nosotros, siempre esperamos lo mejor. Siempre esperamos lo mejor. Nunca esperamos un maltrato. Y cuando no se recibe eso bueno que esperamos, o recibimos por ahí un maltrato, no se nos atiende una solicitud o no se nos hace algo como lo deseamos, lo queremos o lo hemos pedido, es muy difícil no reaccionar mal a esto. Parece ser que entre más amamos la persona, más esperamos de ella, y cuando no recibimos lo bueno que de ella esperamos, nuestra reacción también es más difícil que sea la mejor. Eso pasa en la familia, eso pasa en la familia. Pero la palabra del Señor hoy nos está reenfocando y nos dice que aprendamos a practicar la fe, que aprendamos a practicar el amor, que aprendamos a practicar la esperanza, el perdón, el respeto, la paciencia, el autocontrol, primero en nuestra casa, en nuestro trato, en nuestras relaciones familiares. Y esto es lo que podemos llamar la espiritualidad doméstica. Hoy entre los creyentes, y es algo que cada vez yo observo en mayor proporción, lamentablemente, tristemente, hoy entre los creyentes es cada vez mayor el divorcio o la separación que existe entre la espiritualidad pública y la espiritualidad privada, entre la espiritualidad del templo y la espiritualidad de la casa, entre la espiritualidad del culto y la espiritualidad del miércoles de oración y la espiritualidad entre semana o durante la semana en las relaciones familiares, entre esposos, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, suegra.
Cada vez hay como una división mayor, una brecha mayor entre el ministerio y el trato de la familia en casa. Y entonces resulta que somos una bendición afuera para los demás hermanos y para la iglesia, pero somos un tormento en casa. Y la palabra del Señor le dice a usted, nos dice a nosotros, esto no puede ser así. Esto no debe seguir siendo así. Porque su real, su verdadera espiritualidad es la que usted evidencia, muestra en lo privado. La que usted muestra en su casa, para con su familia. Esa es su verdadera espiritualidad. No es posible que sigamos haciendo el bien afuera para con otros, mas no para con la propia casa, para con la propia familia. Y allí podemos encontrar muchos ejemplos. Podemos encontrar el ejemplo del joven que es servicial en las actividades de la iglesia, muy servicial. Lo que diga pastor, y ahí está, dispuesto y sacrificado y esforzado para cargar equipos, mover lo que sea, recoger sillas, barrer, trapear, hacer lo que sea. Pero vaya que la esposa, que la mamá le pida en la casa traer la ropa sucia del cuarto para la lavadora. ¿Dónde está su espiritualidad? En el tema del respeto, por ejemplo, el domingo de las puertas del edificio de la iglesia para adentro, muy respetuosos de los líderes. Pero en casa es otra situación muy diferente. Y las hermanas muy respetuosas de las directrices que aquí sus líderes y pastores están dando sobre esto y sobre lo otro, pero en casa no vemos ese mismo respeto y honra para el liderazgo y la autoridad de sus esposos. ¿Dónde está su verdadera espiritualidad? En el tema del perdón, somos dados a pasar por alto las cosas mucho más fácilmente aquí entre los hermanos, pero de que mi esposa haga algo que me duele, o que haga o deje de hacer algo que yo deseo que ella haga, ¿cuánto me ofende eso? Y paso 2 y 3 días que no le hablo y en silencio. ¿Dónde está tu verdadera espiritualidad? Yo recuerdo que teníamos tal vez 3 años de matrimonio, sí, 3 años, estábamos en Medellín. Los niños tenían 2 añitos. Llegaba yo a tipo 8 de la noche, después de estar todo el día por fuera en labores pastorales y ministeriales. Llegaba yo a nuestro apartamento y, como era de esperarse, Rocío sola con 2 bebés mellizos, ella solo tenía tiempo para atender y cuidar a esos 2 bebés, y ella había decidido, gracias a Dios, que ella iba a priorizar el cuidado y la crianza de nuestros bebés. Pero yo llegaba y me ponía de mal genio enseguida, porque había una cosa mal puesta aquí, porque había otra cosa mal puesta allá, porque había cierto desorden, y yo le hablaba con aspereza o guardaba silencio, ese silencio castigador de los esposos. Llegaba yo a las 8, a las 8:30 o a las 9 sonaba el teléfono y era una hermana de la iglesia o un hermano de la iglesia. ¿Y qué pastor tan simpático? Hermana, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, ¿en qué puedo servirle? ¿Sí ven?
La espiritualidad para con los de afuera y la espiritualidad para con su propia casa. Que aprendan primero a practicar primero la piedad en su propia casa. Porque esto es lo bueno y lo agradable a Dios. Entonces es importante que revisemos y redefinamos nuestra espiritualidad. Pero juntamente con esto también es necesario que revisemos y redefinamos lo que nosotros entendemos como iglesia. Que la espiritualidad, tanto como la iglesia, comienzan primero en casa. La primera y mayor y más real expresión del ser iglesia es la familia cristiana. La primera, la mayor, la más real expresión de iglesia es la familia cristiana. La familia cristiana es la iglesia doméstica, la iglesia en casa, la iglesia en miniatura. Es decir, la iglesia no es en primer lugar lo que hacemos un día como hoy, un domingo por la mañana, de 8, de 9 a 12 del día. Esa no es la primera, no es la mayor, ni es la más real expresión de iglesia. La primera, mayor y más real expresión de iglesia es entre semana, usted como familia cristiana interactuando, relacionándose como esposos, padres, hijos, hijos, padres, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Allí está la primera, mayor y más real iglesia. Es necesario redefinir nuestra espiritualidad y redefinir nuestra concepción de ser iglesia. ¿Por qué es necesario aprender lo que el apóstol Pablo está diciéndonos acá? A practicar la espiritualidad primero en casa. Dice el versículo 4, ¿verdad? Porque esto es lo bueno y esto es lo agradable delante de Dios. Miren lo que dice el versículo 7. Versículo 7. Manda estas cosas para que sean irreprensibles. Manda estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué es eso de ser irreprensible? El que no da mal ejemplo o mal testimonio. Aquel que no da motivo para ser acusado de algo malo, o falso, o mentiroso. Irreprensible no es aquella persona que dice una cosa y hace otra cosa. O que ante unas personas se comporta de una manera y ante otras personas se comporta de otra manera. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que el que no practica la espiritualidad, la piedad, mayormente, miren la expresión, el término que está usando ahora el apóstol Pablo, mayormente y primero, como ya lo ha usado, para con los de su casa, dice el apóstol Pablo, ha negado la fe y es peor aún, incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo nos está diciendo, estas personas, con su conducta no irreprensible en casa, ante su propia familia, están negando su fe. Con su trato a su familia, niegan ante ellos la fe que han manifestado en público, que han manifestado el domingo, ejerciendo el ministerio. Con sus labios honran a Dios el domingo, pero con la forma como se tratan el uno al otro en casa como esposos, padres e hijos, ellos están negando su fe. ¿Cómo les parece eso?
por cómo tratas a tu esposo, por cómo tratas a tu esposa, por cómo tratas a tu suegro, a tu suegra, por cómo les tratas, niegas tu fe ante los niños, niegas tu fe ante tus hijos. Dice aquí la palabra del Señor que esta persona es peor aún que un incrédulo. Esta persona es peor aún que un incrédulo. Un incrédulo dice que no cree. Eso dice un incrédulo. Yo no creo en eso. A mí no me vengas con esos cuentos. Eso para los bobos. Yo no creo en eso. Y el incrédulo entonces actúa de acuerdo a esto. Él no cree, entonces él no va a actuar como si creyese. Él actúa como un incrédulo, porque es un incrédulo. El incrédulo es consecuente consigo mismo, no está dividido. Dice una cosa y hace lo que dice. Yo no creo y actúa como un incrédulo. Es consecuente. No es una persona dividida entre lo que cree, entre lo que dice y lo que hace. No engaña. Pero una actitud peor que la de un incrédulo es la de aquel que el domingo dice, que ante la iglesia dice, que en el ministerio dice, que cree en Dios, que cree que Dios es amoroso, que cree que Dios es paciente, que cree que Dios es perdonador, que cree que Dios es servicial, bondadoso, pero que no muestra esto mismo en el trato con su esposa, que no muestra esto mismo en el trato con su esposo, con su papá, con sus hermanos. Esta persona no está siendo consecuente, está dividida, no es irreprensible. Esta persona engaña. Les pregunto. ¿Cuál es la influencia que esta persona ejerce sobre su familia? ¿Cuál es la persona que este creyente ejerce sobre su familia? ¿Cómo esta persona puede ejercer realmente una influencia santificante en su hogar, sobre su propia familia? Pues, mi respuesta es esta. La influencia que ejerce esta persona, hermano o hermana, que ejerce en su familia, puede ser aún peor que la influencia que ejercería un incrédulo en esa familia. ¿Escucharon eso? Esa influencia que un papá o que una mamá que dice una cosa en público el domingo y en casa entre semana dice y hace otra cosa, su influencia puede ser más negativa que la influencia aún de un incrédulo en medio de la familia. Nosotros hacemos muy bien, hacemos todo el esfuerzo por traer a los hijos el domingo a la celebración, los matriculamos y los traemos al semillero, los matriculamos en un colegio evangélico, les compramos películas, libros y música cristiana y todo tipo de cosas que tienen mensajes cristianos, y hoy hay todo tipo de cosas hermosas, creativas. Pero, si nosotros estamos viviendo una espiritualidad aquí, de la puerta del templo para afuera, y otra espiritualidad de la puerta de la casa para adentro entre semana, ¿con cuál mensaje cree usted que se va a quedar su hijo?
Por eso el apóstol Pablo nos pone en esos términos. Si usted no practica la piedad primero y mayormente en su casa, es peor que un incrédulo. Y ha negado su fe delante de su propia familia. Hermanos, la mejor educación, la mejor crianza espiritual que sus hijos pueden recibir no es la que reciben aquí el domingo, y gracias por lo que hacemos aquí el domingo, no es por lo que reciben el sábado, y gracias a Dios por lo que hacemos aquí el sábado, no es lo que reciben entre semana en el colegio cristiano, gracias a Dios por los colegios cristianos. Pero la enseñanza espiritual y cristiana que ellos necesitan recibir y que recibirán y que se sembrará en sus corazones y dará fruto para el resto de sus vidas es en casa. A través del ejemplo, a través del buen testimonio, a través del amor que usted como esposo le dé a su esposa, a través del respeto que usted esposa le dé a su esposo, a través del vivir la fe, la piedad, la espiritualidad, la paciencia, el dominio propio, el perdón, el servicio en su propia casa. ¿Qué más nos dicen estas cartas acerca de la vida en familia y de las madres particularmente y las abuelas? Vamos a mirar en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Y aquí en segundo lugar vamos a mirar la necesidad de enseñar y aprender como mujeres y entre mujeres. La necesidad de enseñar y aprender como mujeres y entre mujeres. Y estamos hablando hoy de las mujeres porque hoy se está celebrando el Día de las Madres. Bueno, dice Tito 2.3. Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Miren esa última tres palabras del versículo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que deben ser las hermanas mayores, las hermanas que ya tienen hijos casaditos, que ya son abuelas, las hermanas mayores. ¿Qué son ellas? Son maestras y maestras del bien. ¿Cuántas maestras del bien hay aquí en esta mañana? No le dé pena levantar su mano. Maestras del bien, las hermanas mayores. Ahora, estas maestras del bien, ¿qué es el bien que es necesario y que la palabra de Dios les pide que enseñen a las señoras menores, a las más jóvenes? Y aquí hay bastantes jóvenes, ¿verdad? Lidia, por ejemplo, ¿verdad? Las madres jóvenes. ¿Qué es necesario que enseñen las unas a las otras? Miren este ministerio de mujeres. Miren este ministerio de mujeres que yo hasta ahora no lo he visto. Nosotros hemos creado tantos ministerios y la Biblia nos habla de unos ministerios que no estamos llevando a cabo. Mujeres maestras del bien, mujeres mayores que enseñan a mujeres menores. ¿Y les enseñan a qué, José? A amar a sus maridos y a sus hijos. A amar a sus maridos y a sus hijos. Y a ser prudente y a ser administradoras de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Curioso eso, a mí me parece muy curioso eso, que la palabra de Dios diga que las mujeres jóvenes necesitan aprender a
que necesitan aprender a cuidar a sus hijos y a criar a sus hijos, que necesitan aprender a administrar la casa, el hogar. Parece ser que eso no es algo que nace con ustedes. Eso es algo que se aprende. Y para que usted lo aprenda, necesita ¿de quién? ¿O de quiénes? Necesita de mujeres mayores para que les enseñen. Para que les enseñen. ¿Quiénes a partir de hoy van a ser estas maestras del bien? ¿Quiénes de ustedes, mujeres mayores, están siendo ya maestras del bien? Es decir, ustedes frecuentemente visitan, se reúnen con una madre joven, con una esposa joven, y le están enseñando a amar a sus esposos, a respetar a sus esposos, a criar a sus hijos, a cuidar a sus hijos, a administrar a sus casas y todo lo demás que Pablo dice. ¿Cuál de ustedes, hermanas jóvenes, quieren ser enseñadas? Lilia quiere ser enseñada. ¿Ah? Hay varias que quieren ser enseñadas. Bueno, espero que se conecten ahora. Ahora, enseñar y aprender toma ¿qué? Toma. Pero yo encuentro, mis queridas hermanas, y aquí, ojo, varones y esposos. A muchas de ustedes las encuentro tan cargadas y tan enfermas. Después que pasan 8, 9, 10 horas laborando fuera de casa. ¿Cómo van a poder aprender? ¿Cómo se les va a poder enseñar? Varones que están aquí, tú tienes a Jesucristo por cabeza. Y porque Jesucristo es tu cabeza, Él es tu proveedor para que tú proveas para tu casa. No cargues a tu esposa con la responsabilidad de ser proveedora. Si ella tiene el tiempo y los recursos y el deseo para hacerlo, que ayude, bienvenido sea. Pero ella no es coproveedora. Necesitamos enseñar, necesitamos aprender. Necesitamos tiempo, concentración, energía para poder enseñar y para poder aprender. Un punto más y con eso terminamos. Hay mucho más que decir, pero que sea por ahora no más eso. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5. 1, 3 al 5. Y aquí vamos a hablar en tercer lugar, y con este punto terminamos, acerca de la influencia santificante de una madre y de una abuela. Dice el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, segunda Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, dice Pablo a Timoteo, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La influencia santificante de una madre, de una abuela, sobre sus niños. Timoteo era un discípulo de esos discípulos que llenan de alegría y de gozo, en este caso al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo recordaba en sus momentos de soledad y en sus momentos de aflicción las lágrimas de Timoteo. Las lágrimas de Timoteo
predicación del Evangelio. En otra parte, el apóstol Pablo escribía acerca de Timoteo lo siguiente. Escuchen lo que el apóstol Pablo decía acerca de Timoteo. Él escribía: a nadie, refiriéndose a todos los compañeros, gente con la que, hermanos, con los que él había trabajado a través de su trabajo misionero, dice el apóstol Pablo: a nadie tengo como a este, refiriéndose a Timoteo, a nadie tengo como a este, pues todos buscan lo suyo propio, pero este Timoteo, lo que es de Cristo, a nadie tengo como este, que tan sinceramente se preocupe por ustedes, por la iglesia, pues todos buscan lo suyo propio, pero este realmente lo que es de Cristo. ¡Wow! Y el corazón de Pablo se animaba y se alegraba recordando cómo es este Timoteo. Pablo recordaba con tanto gozo a Timoteo, y esto era un estímulo y un ánimo para él. ¿Y qué era lo que recordaba? ¿Qué era lo que recordaba de Timoteo allí en estos versículos de la segunda Timoteo que acabamos de leer? La fe no fingida que hay en ti, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. ¿Qué es una fe fingida? ¿Qué es una fe no sincera? Bueno, es todo eso que hemos dicho hace un rato. Se habla, se dice una cosa y se hace otra. Delante de unas personas es uno y delante de otras personas es otro. En público es uno y en privado es otro. El domingo por la mañana en el templo es una persona y entre semana en casa es otra. Sirve a los hermanos y los trata a los hermanos de una manera, pero a los de su propia casa de otra manera. Timoteo no era así. En él habitaba una fe no fingida, una fe sincera, genuina, auténtica. Timoteo era una sola persona. Ahora, ¿en dónde habitó primeramente esa fe no fingida que había en Timoteo? En su mamá y en su abuela. ¿Cómo les parece eso? Madres y abuelas. ¿Ah? Se fue transmitiendo. Una poderosa influencia santificante. La fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que esa misma fe no fingida habita en tu corazón, y de ello da testimonio toda tu vida, le dice Pablo aquí. Miren, abuelas y madres, la influencia santificante que ustedes tienen con el fruto de su vida. Dios les ha dado un don. Dios les ha dado un poder. Dios les ha dado una responsabilidad. Un poder, una influencia santificante sobre el fruto de su vientre. Pero por esto es muy importante que críen a sus hijos. Y abuelas que ayuden a criar a sus nietos. Por eso es muy importante que estén con ellos, que pasen tiempo con ellos, y no con la empleada doméstica. ¿Cómo van a poder tomar ellos de usted su fe no fingida si casi nunca la ven a usted? Mujeres, madres, hermanas, no renuncien
como madres y abuelas a su influencia santificada sobre sus niños. No cambien su influencia santificante por 300,000 pesos. Este mundo, esta sociedad no necesita gente que sepa ganar más plata y trofeos. Esta sociedad necesita gente como Timoteo. Y estos Timoteos, que son tus hijos y tus hijas, necesitan de una madre como Eunice y una abuela como Loida. Mujeres con una fe no fingida. Y que sus niños y sus esposos son los primeros testigos de esa fe no fingida. Los Timoteos de hoy y los Timoteos de mañana no son ni serán formados en la escuela dominical. No son ni serán formados en el colegio cristiano. Los Timoteos de hoy y de mañana son y serán formados en el hogar, a través de la influencia santificante de una madre. Y siempre la ayuda de la abuela cristiana, que puede ejercer una influencia santificante, que es bienvenida. Termino diciendo que con lo que he presentado en esta mañana de la palabra de Dios, en ninguna manera estoy eximiéndome y eximiendo a los varones y esposos de nuestra responsabilidad como esposos y padres en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Pero hoy la palabra de Dios tiene que ver con ustedes, madres y abuelos. No renuncies, no menosprecies a ese don de Dios, a esa poderosa influencia santificante que Dios te ha dado. Y para que no renuncies a esa poderosa influencia santificante que Dios te ha dado, es necesario que le creas a Dios. Que le creas a Dios. Y es necesario que tu papá y esposo le creas a Dios. Porque si no le crees a Dios, vas a creerle a este mundo. Y si le crees a este mundo, vas a creerle al príncipe de este mundo. Y entonces vas a ir en la corriente de este mundo. Solo podrás vencer a este mundo e ir contra la corriente de este mundo si le crees a Dios. Si le crees a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vives, vívelo por la fe en el Hijo de Dios. Pues los justos por la fe viven. Vamos a orar. Dile al Señor que es tu anhelo vivir la espiritualidad desde hoy mucho más primero en casa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos hacer esto, Señor, porque esto es lo bueno y esto es lo agradable delante de Dios. Todos los que estamos acá, Señor, hoy determinamos de todo corazón practicar la piedad primero en casa. Sí, Señor, ayuda a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a los jóvenes. Ayúdanos a corregir toda actitud, todo comportamiento que no es piadoso, que tenemos en casa, entre esposos, entre padres, hijos, hermanos, con los abuelos, tíos. Señor, yo quiero ser espiritual, un hombre espiritual con mi prójimo. Mi prójimo es mi casa. Los cercanos a mí son mi casa. Y esa casa, esa familia cristiana, creo, Señor, que es la primera y más real y mayor expresión de esa iglesia. Te doy gracias por
la iglesia que tengo en casa. Te doy gracias por esa iglesia doméstica, que no depende de la reunión de 2 horas del domingo o del miércoles por la noche, sino que toda la semana somos iglesia. Toda la semana somos iglesia. Amándonos, estimulándonos, perdonándonos, sirviéndonos, corrigiéndonos unos a otros. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, levantes maestras del bien de esta comunidad. Hermanas mayores, levántalas, Señor, levántalas como maestras del bien. Llénalas de gracia, de valentía, de autoridad, de palabra, de humildad, para buscar a estas madres jóvenes. Y pido, Señor, que levantes madres jóvenes enseñables, que quieren aprender. Y pido, Señor, que tú formes esas parejas donde se enseña el bien y se aprende el bien entre mujeres mayores y mujeres menores. Y te damos gracias todos como iglesia en esta mañana, Padre, por las madres, por las abuelas cristianas, por ese poder, por ese don influyente sobre nuestros hijos para santificarles. Y pedimos, Señor, que les levantes en medio de nuestros hogares con esa poderosa influencia santificadora, como Eunice y como Loida. Hazlo, Señor, hazlo. Y te pido, Señor, si algo está limitándoles, o si hay un menosprecio interior para llevar a cabo, o una imposibilidad para llevar a cabo esta influencia santificante, yo te pido en el nombre de Jesús que la quites, que tú traigas ajustes en su vida, en su tiempo, en sus recursos, en sus empleos, en sus relaciones. Haz los ajustes, Padre, necesarios en sus vidas, a fin de que no pasen los años de sembrar esta fe no fingida, porque no hubo tiempo de sembrarla. Señor, llegará el día en que ya no es tiempo de sembrar. Llegará pronto, Señor. Ya como padres poco podremos sembrar. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo de ellos y el tiempo nuestro para sembrar. Para sembrar fe no fingida. Así que bendice a mis hermanos, Señor, y hazles sembradoras de una fe no fingida en el corazón de sus hijos. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por los Timoteos, hombres y mujeres, que vamos a cosechar en esta comunidad, en esta ciudad, en este país y en este mundo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.